Un acto que también se considera o es considerado asesinato o pecado de homicidio, tiene que ver con el mandamiento de Éxodo 20:16 que dice la palabra, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Sí, hermano, así como usted lo ve, el falso testimonio también es pecado de homicidio, también es pecado de muerte, porque las personas que daban un falso testimonio llevaban a gente inocente a la muerte. Hacían planes para hacer morir a la persona justa e inocente. Entonces, si eran comprobado o demostrado que estaban dando un falso testimonio, pues también les tenía que dar muerte por la acción que ellos estaban haciendo contra otra persona inocente. No más que ahora, como no hay pedradas, cualquier gente se le suelta la lengua, a hablar tantas cosas en contra de su prójimo, a levantar falso testimonio, a hablar cosas que ni vieron ni oyeron, pero las hablan, hermano. La difamación o el falso testimonio es un mandamiento donde Dios prohíbe dar falso testimonio contra alguien por las consecuencias terribles que ocasiona el falso testimonio, llevando a la muerte física o espiritual del que lo sufre. Este pecado también se pagaba con la muerte a quien lo practicaba. La persona que era sorprendida levantando un falso testimonio se le apedreaba hasta morir por el acto tan cruel que cometió contra su prójimo al levantar falso testimonio contra un justo. Y cualquiera que practica este pecado del falso testimonio es un homicida o asesino delante de Dios, que si no se arrepiente de su pecado de corazón y hace frutos dignos de arrepentimiento, le traerá muerte por consecuencia. No, que Éxodo 26:16, noveno mandamiento, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, porque el falso testimonio es un pecado de homicidio, hermano, porque la víctima que lo sufría terminaba en muerte. Y el testigo falso, si era sorprendido de que estaba dando falso testimonio, también se le daba muerte a pedrada. Deuteronomio 19, 18, 19 y Éxodo 23, 1. Proverbios 19, 5, 9 dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que propaga mentira no saldrá bien librado. La persona que les gusta andar de chismosos, levantando falso testimonio, que hablan lo que no vieron, que hablan lo que no escucharon, hermano. Esas personas están bajo el pecado de homicidio, bajo el pecado del falso testimonio que acarrea muerte. La palabra dice, la paga del pecado es muerte. ¿Cuánta gente inocente, hermano, no han llevado a la muerte por un falso testimonio? Por eso el falso testimonio es un tipo de homicidio, por el mal que causa. ¿Cuántos creyentes en Cristo Jesús no han muerto en su fe por un falso testimonio que se levantó contra ellos? ¿A cuánta gente inocente no han calumniado y levantado falso testimonio para llevarlos a una muerte física o espiritual? ¿Cuánta gente dentro de nuestras congregaciones se prestan para cometer este tipo de pecado de homicidio, que es la difamación y el falso testimonio? Líderes religiosos, hermanos, que practican este pecado contra las ovejas del Señor, que son sabiendo que estas personas son inocentes, actuando como la bruja Jezabel, que levantó ayuno y falso testimonio contra un inocente, Nabor. Dice la Biblia que el rey Acab quería la viña de Nabor y como Nabor no se la quiso dar, la bruja Jezabel, su esposa, porque era una mujer satanista que se casó con el rey Acab, el rey de Israel,
y empezó a corromper a Israel con sus falsos profetas, empezó a meter profetas de Baal y cuando una persona no se le sometía, planeaba, levantaba falso testimonio. Esta mujer mandó un decreto a los ancianos que vivían en la tierra de Nabor para que hicieran ayuno y pudieran darle muerte a Nabor. E hicieron morir a un inocente por un falso testimonio de esta mujer. Para quedarse entonces ellos con la viña de Nabor. Pecado, hermano, que Dios castigó, porque dice la palabra que Dios levantó al profeta, creo que fue el profeta Elías, que fue a hablar con Nacat y le dijo que así como los perros habían lambido la sangre de Nabor, ahí mismo donde la sangre inocente de Nabor había sido derramada, ahí se iba a derramar la sangre de Jezabel y los perros iban a comer sus cuerpos. Y así como lo profetizó el profeta Elías, así mismo pasó con Jezabel, hermano, que los perros se la comieron, terminaron comiéndosela. Porque te voy a decir una cosa, hermano, usted puede levantar falso testimonio contra las personas inocentes y no porque esas personas inocentes no se hayan podido defender o no hayan habido justicia, quiere decir que no haya habido justicia de hombres aquí en la tierra para ellos, quiere decir que Dios va a pasar por alto tu pecado del falso testimonio. Por eso vemos tanta gente, hermano, en desgracia, tanta gente enferma. ¿Sabe por qué, hermano? Porque han practicado este pecado del falso testimonio contra gente inocente que no les hizo nada, simplemente porque no les agradaba, simplemente porque no les gustaba cómo predicaban, simplemente porque no les gustaba cómo Dios los usaba, se levantaron contra ellos y levantando falso testimonio, haciéndolos morir en su fe. ¿Cuánta gente se han ido de la congregación, hermano? ¿Cuánta gente ya está en el mundo ahorita que antes eran cristianos, antes eran creyentes y ahora ya no sirven al Señor por un falso testimonio que se levantó contra ellos? Porque ellos no pudieron levantarse de ese golpe y decidieron apartarse de la fe en Dios por culpa de estas personas perversas que al igual que Jezabel, se prestaron para el falso testimonio para darle muerte. Esta mujer, hermano, era una mujer malvada que estaba en el pueblo de Dios. Y esta mujer mataba a los profetas de Dios para poner ella sus propios profetas. ¿Okay? Mandaba matar a los profetas de Dios, hermanos, porque no se sometían a ella. Pero así como Jezabel pagó por la muerte de Nabor, porque Dios lo vio y le hizo justicia a Nabor y a los profetas que esta mujer mató, Jezabel, que dice la palabra que se la comieron los perros, así las personas que se han prestado para este pecado, del pecado del falso testimonio, pagarán por la maldad que hicieron contra los inocentes, si no se arrepienten de corazón de lo mal que hicieron a su prójimo. Porque mal que hicieron a su prójimo, porque Dios todo lo ve, hermano, y Él no olvida. Y dice la palabra que Dios le dará a cada hombre conforme a sus obras. Esta mujer Jezabel abusó de su autoridad porque estaba bajo autoridad, abusó de su autoridad y mandó a matar a un inocente. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes religiosos no toman, abusan de la autoridad que Dios les ha dado y solamente porque una persona les da una palabra que a ellos no les gustó o porque una persona va y les dice que lo que están haciendo está mal, ellos levantan falso testimonio contra gente inocente, dándoles muerte a su fe? ¿Y cuánta gente ya no se pudieron levantar de eso, hermano? ¿Cuánta gente ya no quisieron creer en Dios por la maldad de estas personas que se prestaron para el falso testimonio? Tú podrás creer y puedes vivir tranquilo y que nada te pasará por la maldad que hiciste a otros contra un justo, pero el tiempo te hará entender que todo lo que se hace en esta vida se paga. Algunos lo llaman karma. Yo lo llamo justicia divina, hermano, y retribución de las obras perversas que cada persona hace. La palabra dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú sembraste injusticia contra otros, la injusticia se vendrá sobre tu casa. Si tú levantaste espada contra tus hermanos,
contra la gente inocente, esa misma espada se va a volver contra tu casa. Por eso vemos el caso de David, hermano. Dice la palabra que David un día estaba en la azotea de su casa y vio a una mujer bañándose y sintió el deseo de estar con esta mujer, aún sabiendo él que esta mujer era casada. Se empeñó con esta mujer y no conforme que se metió íntimamente con esta mujer, manda a matar a su esposo para él poder quedarse con esta mujer. Y dice que la palabra que Dios usó un profeta y le dio... fue exhortó a David por su pecado y le dijo a David, por cuanto tú levantaste espada contra tu prójimo, la espada no se apartará de tu casa, por cuanto él asesinó a este hombre, aunque David no tomó el arma en su mano, porque mucha gente piensa que matar solamente es tomar un arma y quitarle la vida a alguien, no, hermano, simplemente con tu boca, al dar una orden, al decirle, apagarle a alguien para que le quite la vida a alguien, tú ya eres el asesino. No tomaste el arma, pero fuiste el que planeó, fuiste el que pagó para que le hicieran maldad a esa persona, prestaste tu boca para hacerle maldad a esa persona. Y dice la Biblia que David mandó a este hombre, que también le servía a él, que era un soldado de David, y era un hombre fiel, dice que lo puso al frente de batalla para que le dieran muerte, para que él se pudiera quedar con su esposa. Pero mire, hermano, a veces pensamos que las faltas o las ofensas que cometemos no van a traer retribución. Y eso pensó David. Pero cuando llega este profeta y le dice, por cuanto esto hiciste contra este hombre, quitándole su oveja, quitándole su esposa, y no solamente conforme con quitarle la esposa, sino que también le quitaste la vida, pues ahora la espada no se va a quitar de tu casa. ¿Y qué pasa con David, hermano? Que dice la palabra que toda su descendencia, hermana, estaba en desgracia. Vemos el caso de que uno de sus propios hijos abusa de su propia hija, su media hermana. Vemos que a Salón le quiere quitar el reino y el profeta le dice a David, por cuanto tú lo hiciste en lo oculto, o sea, todo lo hiciste acá bajita la mano. ¿Cuánta gente no hacen planes en lo secreto y planean matar a una persona y lo hacen en lo secreto, hermano? Pensando que Dios no los vio, que Dios no los oyó, que Dios está sordo o está ciego, que no ve la maldad que están haciendo. Y como ven que los hombres no, nadie lo vio, pero te das cuenta, se te olvida mirar para arriba que Dios te está viendo. Entonces David, qué le dice este profeta a David? Por cuanto tú lo hiciste en lo secreto, meterte con esta mujer casada, pues alguien más se va a meter con tus mujeres y lo hará públicamente. Y eso fue lo que hizo Absalón, su hijo de David. Dice la Biblia que tomó las mujeres y las subió a la azotea, las mujeres de David, y con ellas fornicó. Y eso es lo que les digo a ustedes, hermano. Todo pecado trae retribución. Y Dios le dijo a David, por cuanto esto hiciste, la espada no se va a apartar de tu casa. ¿Cuál era la espada? La espada de muerte. Él sembró muerte, él sembró adulterio y eso iba a cosechar. Entonces, cada pecado que en la persona, uno como persona comete, ese pecado trae retribución. Y estos pecados que son pecados de muerte, hermano, porque trae muerte. El falso testimonio era un pecado de muerte. Dice, y muchas veces la gente dice, no, pues le cayó el karma por la maldad que hizo. No, hermano, yo lo llamo justicia divina o retribución, porque hay mucha gente que piensa que porque hicieron la maldad y se salieron con la suya, no va a haber castigo, no, más adelante no va a haber retribución, no, esa persona a lo mejor que tú le hiciste la maldad no pudo vengarse de ti, no te hizo nada, pero espérate cuando vengan las consecuencias de tu pecado si no te arrepientes de corazón. La palabra dice que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y la cosecha, hermano, no viene cuando tú la siembras. La cosecha viene al tiempo. Entonces la semilla de maldad que sembraste hoy no la vas a cosechar hoy, la vas a cosechar a un tiempo. ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que a veces la maldad que tú cometiste como padre la vienen pagando tus hijos, que fue el caso de David, que la vinieron pagando sus hijos. ¿Por qué? Porque él pecó. Y porque sus hijos también, muchos, no se apartaron de la maldad, sino que siguieron haciendo maldad también. Gálatas 6:7 dice, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así que la maldad que tú sembraste hoy contra tu prójimo, si no te arrepientes delante de Dios y de tu prójimo, el día de mañana cosecharás lo que tú sembraste para otra casa, lo cosecharás para tu propia casa.
La persona que comete el pecado del falso testimonio se convierte en el arma homicida de Satanás para destruir la vida de un justo, porque usó su lengua como arma para destruir la vida de una persona justa. Prestó su lengua para la difamación, para el falso testimonio. Salmos 52:2 dice la palabra: tu lengua es como navaja afilada, trama destrucción y practica el engaño. Las personas que levantan falso testimonio, dice la Biblia que la lengua de ellos es como una navaja afilada. Es como un arma de destrucción que practica engaño, que trama en destrucción y practica el engaño. ¿A cuántos inocentes no fueron a la muerte por un falso testimonio? Por calumnias mal contadas. ¿Cuántos cristianos se han alejado de la iglesia, del lugar de congregación, porque un líder religioso levantó falso testimonio contra ellos? Porque ¿cómo te defiendes de un líder, hermano? ¿Cómo te defiendes de uno que dice que es pastor? ¿Cómo te defiendes de uno que dice que es apóstol? ¿De uno que dice que es profeta, hermano? ¿Saben a quiénes le caen las apedradas? A las ovejas, porque no le dan ni siquiera la oportunidad de que se defiendan. Y peor tantito, hermano, que los hermanos, las ovejas que siguen estos líderes que levantan falso testimonio, están igual de ciegos que ellos y sordos que ellos. Porque si el líder le dice, no, pues se fue porque no se quiso someter. No se quiso someter y por eso se fue, o se fue porque andaba practicando este tipo de pecado. Y muchas veces no es cierto, hermano. Muchas veces levantaron ese falso testimonio para cubrir la maldad que ellos hicieron. Y lo peor de todo, que las ovejas le creen, porque las ovejas no se toman el tiempo de ir a preguntarle al hermano que se fue, oye, ¿por qué te fuiste de la congregación? ¿Por qué? Porque la persona no se defendió, porque la persona no divulgó la maldad que le hicieron, porque la persona no habló de la maldad que le hicieron. Pero aunque esa persona no se haya defendido, no quiere decir que Dios no va a defender su oveja. Cada injusticia que se hace en una congregación contra una oveja del Señor que es justa, así lo haya cometido un líder, Dios trae retribución, porque Dios no pasará por alto los pecados que se cometen contra la gente inocente. Dice, ¿cuántos cristianos se han alejado de la iglesia, del lugar de congregación, porque un líder religioso se levantó en falso testimonio contra él, buscando testigos falsos? Y a estas personas no le dieron la oportunidad de defenderse de la calumnia y del falso testimonio. ¿Cuántos cristianos no se han prestado como falsos testigos para acusar a alguien solo porque sus pastores o sus líderes religiosos se lo pidieron? Ni vieron, ni oyeron, pero como tienen boca para hablar. Como tienen boca para decir mentiras y decir yo vi, yo oí, cuando no vieron, ni siquiera escucharon, hermano. Se lo pidieron, convirtiéndose en partícipes y cómplices del pecado tan dañino y tan cruel, y piensan que Dios pasará por alto este pecado. ¿Por qué vemos tantas congregaciones, hermano, vacías? ¿Por qué vemos tantas congregaciones que no crecen, hermano? Porque muchas veces este pecado lo están practicando en las iglesias, y peor tantito, que a veces quien lo practica, hermano, son personas de autoridad. ¿Usted cree que Dios, que es justo, no juzgará con justicia y pasará por alto este pecado del falso testimonio? Cuando el falso testimonio trae muerte para la persona inocente, ¿cuántas personas murieron espiritualmente por tu lengua, por tu boca afilada? Porque levantaste falso testimonio contra él solo porque no te agradaba, solo porque deseabas el lugar que él tenía, porque deseaba los dones que Dios le dio a él. Levantaste tu boca contra esta persona. ¿Qué le pasó a Jezabel, hermano? Por matar, dice la Biblia que ayunó y levantó falso testimonio contra Nabot, solo por la avaricia de su corazón, para quedarse con lo que le pertenecía a Nabot. Y después terminó muerta esta persona. Y los perros se comieron, ¿qué? Su carne. ¿Por qué? Por las malvadas obras que hizo contra Nabot, contra un inocente.
Segunda de Reyes 9:35, Segunda de Reyes 21, 9:14 y Segunda de Reyes, Primera de Reyes 21:19. Ahí vas a encontrar la historia de Jezabel y de Nabor, todo lo que esta bruja hizo contra Nabor para quitarle la viña. Podrás escapar de la justicia de los hombres con la maldad que has hecho contra otros. Podrás escapar de la justicia de los hombres por el falso testimonio que levantaste. Pero de la justicia divina y de las consecuencias de tu pecado, hermano, nadie escapa. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Que siendo Él justo, hermano, y no había pecado en Él, murió por líderes religiosos que hacían planes para matarlo, lo cuidaban sus palabras, cuidaban sus pasos, para ver si lo cachaban en algún error, a ver si Jesús quebrantaba algún mandamiento, alguna ley, para poder caerles a pedrada. Mateo 22, 15, 39. Pero dice la palabra que Jesús era justo en toda su manera de vivir, era recto en sus palabras y tenía buen testimonio. Pero esto no impidió, hermano, que gente malvada se levantara contra él. Esto no impidió que gente con malas intenciones, perversas, se levantaran contra Jesús. Como tú no vas a impedir que venga gente malvada a levantarse contra ti, aunque tú seas buena persona. Muchas veces decimos, si yo no me meto con fulano, pues si yo no me meto con sutano, pues ellos no se meten conmigo. No, hermano, hay veces que tú no te metes con nadie y la gente les gusta andarse metiendo en tu vida. Hay gente que tú no les haces ninguna maldad, mas sin embargo ellos se levantan contra ti. ¿Por qué? Porque tienen un corazón perverso, porque tienen pensamientos perversos que los llevan a la acción. Y tales son los pensamientos del hombre, dice la palabra, tales. Pero estos líderes religiosos, juntos con sus seguidores de aquellos tiempos de Jesús, no estaban conformes, así que buscaban testigos falsos para acusar a Jesús de las cosas que él no dijo ni hizo, para llevarlo a la muerte. ¿Cuántas veces te has levantado contra tu prójimo? Tú sabes bien que Dios usa a esa persona, la usa en dones espirituales, la usa en sanidad, la usa en profecía, ministra en la iglesia, pero aún así te levantas contra esa persona, aún así levantaste tu boca, aún así levantaste falso testimonio contra esta persona y no tuviste temor de Dios. Y muchas veces piensas que porque tienes el título de autoridad, tienes el título de líder religioso, tu pecado no va a traer retribución. Hermano, todo pecado trae retribución. Todo pecado, toda obra que el hombre hace, sea buena o sea mala, trae retribución. Y tal vez lo que hiciste hoy, no lo estés cosechando hoy, pero el día de mañana lo vas a cosechar. Porque la siembra no se siembra, cuando tú siembras no cosechas ese mismo día. El tiempo es cuando viene la cosecha. Así que cuidado con lo que estás sembrando o cuidado con lo que sembraste. ¿Cuál era el motivo de estos líderes religiosos para darle muerte a Jesús? Dice la palabra que porque Jesús no se metía en sus ritos religiosos, a sus tradiciones y culturas de los hombres que pasaban por alto los mandamientos de Dios. Lo querían matar por decir que Dios era su Padre. Juan 5:18. Mira si este acto del falso testimonio y de la difamación Dios no lo aborrece, si su propio Hijo pagó las consecuencias del falso testimonio. Este pecado que personas malintencionadas y perversas cometieron contra de él, prestándose como testigos falsos para condenar a muerte a un justo. Mateo 26, 59, 66. Marcos 14. Un justo que no abrió su boca para defenderse de sus acusadores. Mateo 26, 63, Santiago 5, 6. A veces porque una persona no se defienda, lo que los líderes religiosos digan de él o de ella, o de los que se prestaron como arma para destrucción, dando falso testimonio, el que esta persona no se haya defendido no lo hace culpable. Jesús no se defendió de sus trasquiladores.
Dice la Biblia que él enmudeció delante de sus trasquiladores. Entonces, aunque una persona guarde silencio de la maldad que tú le hiciste, no lo hace culpable y no te hace a ti inocente. Y tarde que temprano, la maldad que tú hiciste contra un justo traerá retribución. Mucha gente guarda silencio porque han dejado la justicia en manos de Dios, porque saben que en su corazón son inocentes de lo que se dice de ellos. Pero Dios, que es justo y no se complace de la injusticia, no guardará silencio. Él dará el pago al hombre, a cada hombre según sus obras. Y las obras de tus maldades, tarde que temprano, vendrán sobre tu propia vida, si no te arrepientes de corazón delante de Dios y haces frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuánta gente difamaste para tapar tu maldad? ¿A cuántas ovejas levantaste falso testimonio para destruir su vida, para que no se descubriera lo falso que tú eres? Convirtiendo tu boca como un arma homicida, cometiendo más pecado que el verdugo que ejecutó tu deseo y tu acción. Jesús le dijo a Pilato: quien me entregó a ti cometió mayor pecado. Juan 19:11. El Sanedrín, el grupo de líderes religiosos judíos que entregaron a Jesús a Pilato, cometieron mayor pecado que Pilato. El que se presta para el falso testimonio comete mayor pecado que el que ejecuta tal acción o tal deseos malévolos que hay en su corazón. Por eso dice la palabra: perverso el corazón es, ¿quién lo conocerá? Y si tu corazón no te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Por eso esa gente que andan en las redes sociales, hermano, manchando el testimonio de muchos líderes religiosos, agarran el nombre de un profeta, el nombre de un pastor y empiezan a tirarle pedrada, y este no es de Dios, y si hablan lenguas no es de Dios, y si profetizan no es de Dios, y si predican no es de Dios, y empiezan a tirarle un montón de pedrada, hermano. Pero si esa persona que está predicando, esa persona que está profetizando, esa persona que está siendo usada delante de Dios en sanidad, en liberación, en verdad es un justo de Dios, tú te estás condenando por tu lengua a levantar falso testimonio, y esa maldad que tú estás haciendo contra personas justas, porque, hermano, hay personas que nada más porque alguien agarró las redes sociales y agarra el nombre de una persona y dice: esta persona es esto, y todo mundo le cree, hermano, y ni siquiera viste y ni siquiera oíste, pero crees lo que otros dicen con su boca de otro hermano, de otra persona. No siquiera investigaste si es cierto y ya estás tirando pedradas. Cuídate, hermano, porque del que escupe para arriba, para abajo mismo le cae. ¿Okay? Dice, por eso esa gente que andan en las redes sociales manchando el testimonio de personas creyentes, profetas, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, ovejas del Señor, son como el arma homicida de Satanás para matar el testimonio de personas que muchas veces son justas e inocentes de lo que se les acusa. Creen que porque no se defiende son culpables. Jesús cayó ante sus trasquiladores no por ser culpable, sino porque era inocente. Usted puede reprender el pecado, hermano. Dios no le prohíbe predicar la palabra y reprender el pecado. Pero ya de andar tomando las fotos, el nombre de una persona y decir es un falso creyente, es un falso pastor, es un falso profeta, es un falso maestro, es un falso apóstol, es una falsa oveja, y ese hombre o esa mujer a quien tú estás difamando o levantando falso testimonio contra él, es más justo que tú delante de Dios, o es un verdadero siervo de Dios o sierva de Dios. Cuidado, porque Dios no pasará por alto tu pecado del falso testimonio o difamación. Por eso vemos tanta gente, hermano, por eso vemos a tanta gente en desgracia.